Expedição o Rio Cartagena. Passos que coam na imensidão, montanhas sussurram a história em canção. Selvas guardam segredos, mistérios no chão. O vento chama, ouça o clamor. Cada quilômetro um novo sabor. O tempo esconde, mas somos caçadores. Rio Cartagena, cruzando a vida, 30.000 quilômetros. En el principio fue el fuego, la luz, el aire y el agua, que comenzó a escribir gota a gota una fascinante historia de ríos y valles en un majestuoso lugar sobre la tierra. América del Sur. Ante la inmensidad de estos paisajes, los dioses se hicieron cóndor para desafiar el viento, dibujar su sombra en las montañas y apreciar desde lo alto su llegada. Algún oculto sendero los sintió pasar, envueltos en un poncho de neblina. El arenal aún guarda el recuerdo de sus huellas, de aquel tiempo lejano que lo vio llegar desde el otro lado de los Andes. Hombres, mujeres y niños, con el corazón valiente y el espíritu de la libertad brillando en sus miradas. Eran los Quilmes. Habían caminado mucho tiempo buscando un lugar donde fundar su patria. Una larga peregrinación en pos de un sueño. Piedra por piedra levantaron una gran ciudad que resistiría el paso de los siglos. Cuando la población creció y las necesidades se multiplicaron, usaron todo su talento de constructores y edificaron cientos de viviendas y un pucará que los protegiera de los invasores. Abrieron surcos en la seca aridez del cerro para poblarlo con dorados maizales. Bajo la protección de la Pachamama, honraron a la naturaleza y tomaron de ella solo lo necesario.
Sus artesanos también trabajaban con maestría los metales, tallaban la piedra, el hueso y la madera. Se preparaban los alimentos, se molía el grano, se hilaba y se teñía la lana para tejer sus coloridas vestimentas. Fueron hábiles alfareros que con maestría modelaron piezas para todo tipo de usos y necesidades. Cuando caía la noche en la apacible inmensidad del cerro, animados con las encendidas plegarias de sus chamanes, los quines agradecían a los dioses. La naturaleza que bendecía el fecundo valle. Imploraban por una buena cosecha, por protección en las batallas. Se pedían a sus muertos o recibían una nueva vida. Siempre guiados por sus ancianos, guardianes de la sabiduría ancestral y los encargados de transmitirla de generación en generación. Pero los Quilmes no siempre vivieron en paz. Con frecuencia tuvieron que defender su territorio de la codicia de otros pueblos vecinos y convivir con la dominante presencia inca. Hasta que a mediados del siglo XVI, un enemigo diferente llegó de un mundo lejano. Hombres de piel blanca, corazas de acero montados sobre enormes bestias con armas que escupían fuego. Apenas los caballos españoles hundieron sus cascos en los arenales, miles de tequilas bramaron por el chocarín. Una confederación de pueblos dispuestos a entregar su sangre por la sagrada tierra. No pasarán, fue la orden del cacique. Hombres, mujeres, niños, resistimos por igual que el feroz ejército español. Pero sus haciendas fueron envenenadas y los cultivos abrazados por el fuego, asediados por el hambre y la sed. Los Quilmes se dieron terrible suerte. Así, el 26 de octubre de 1665, luego de 130 años de heroica resistencia, todo terminó. El castigo para tanta valentía fue el destierro. Para impedir cualquier rebelión, los Quilmes fueron obligados a emprender una travesía de casi un año hacia los húmedos bañados del río de la Plata, una tierra extraña y hostil para estos guerreros de la arena. De los 2.600 que partieron, llegaron apenas 800.
Reducidos a la esclavitud, los quilmes fueron brazos para servir al rey y almas para adorar a un dios ajeno. Pero a pesar de la espada, el arcabuz y el destierro, el indómito pueblo de los quilmes está de pie. Hoy, honrando la voz de los antepasados, la historia de los quilmes vuelve a empezar. Su legado de trabajo, cultura y civilización emerge con fuerzas renovadas. Trabajan, estudian, celebran, participan y deciden, pensando en el destino de toda la comunidad, siempre con el espíritu de la libertad brillando en sus ojos. Peregrinos de la historia, finalizan su larga marcha de siglos en pos de un sueño, un bello sueño. Paz y bienestar para todo su pueblo. Mi nombre es Pablo Costilla, soy guía de sitio acá en este sitio arqueológico, conocido como la ciudad sagrada de los Quilmes, ¿no? Bueno, y lo que hacemos es contar la historia de este pueblo que habitó desde el 800 después de Cristo y bueno, también un poco la actualidad de quiénes somos, de cómo estamos como descendientes de pueblos originarios, sobre todo de pueblos diaguitas, ¿no? Así bueno, va a ser un gusto acompañarlos y contarles un poco de nuestra historia, de nuestra cultura. Gracias. ¿Esto original es? Esto, no, todo este lugar, esta parte que se visita, que se recorre, lo reconstruyó la Universidad de Buenos Aires en 1977-78 y esta parte habilitada al público no es más de un 10, de un 12% del total del asentamiento. O sea, esto fue mucho más grande, mucho más amplio. Esto va hacia el sur, suroeste, en la parte baja, o sea, es bastante grande. Se habla de una población estimada en los 6.000 habitantes, o sea, un pueblo bastante grande, bastante importante. Yo hablaba de diaguitas, es el grupo étnico al cual pertenecieron todos los pueblos de esta región, ¿no? Que, dicho sea de paso, cuando llegaron los españoles hicieron una resistencia de alrededor de 130 años. Eso se logró gracias a que se confederaron, se organizaron, entonces de esa manera pudieron resistir muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, y esto es lo que... Los incas llegaron también. Los incas llegaron 50 años antes de los españoles, estamos hablando de fines del siglo XV, que llegan los incas, los dominan, les imponen su lengua, quechua. La lengua de estos pueblos fue el cacán,
Hoy por ahí algunas palabras sueltas, quizás sean de origen cacán. Es un idioma que comenzó a desaparecer con la llegada de los incas y terminó desapareciendo durante la presencia española, y al día de hoy son por ahí algunas palabras que quedan, ¿no? Más allá de que, bueno, por ahí se está trabajando, viendo la forma de poder ver la forma de rescatar el idioma de estos pueblos, ¿no? Entonces, cuando los españoles llegaron acá, ¿había incas acá también? No había incas porque los españoles primero llegan a los incas, los atacan, entonces todos los incas se devuelven, digamos, hacia lo que hoy es el Perú, y estos pueblos quedaron libres de ese dominio incaico, ¿no? Pero poco tiempo después, siguiendo el camino, la ruta que había trazado el Inca antes, conocido hoy como Capañán, Camino Real, llegaron los españoles, y ahí es que hablamos de esos 130 años de lucha, de resistencia. Y llegaron con cañones, caballos, sí, armaduras. Sí. Armaduras, sí. Entonces, y bueno, enfermedades también, que no estaban acostumbrados esta gente, entonces eso también los diezmó. Un simple resfrío, entonces los mataba, digamos, porque ellos estaban acostumbrados ya a su vida, a su vida cotidiana, digamos, ¿no? Sí. Bueno, son los diferentes tipos de morteros en donde realizaban la molienda de maíz, de algarroba, maíz, uno de los principales cultivos que ellos realizaban. Algarroba es el fruto de estos árboles, una vaina, una chaucha con la cual elaboraban infinidad de alimentos, ¿no? Hoy se sigue realizando, digamos, la molienda de la algarroba, con la cual se obtiene harina, y eso se hace infinidad de alimentos, digamos, de comidas y eso, ¿no? Así es. ¿Este original? Sí, esto no así la pecana, que se puso a modo demostrativo. Estos morteros siempre lo vamos a encontrar dentro de construcciones circulares, como la que vemos ahí, que es más bien una cuestión simbólica, porque según la descripción de algunos jesuitas, estas construcciones por ahí carecían de techo, ¿sí? Era solamente un lugar de molienda, no así el resto de las viviendas, ¿no? Entonces había un lugar específico para la molienda. Cada tanto, sí, cada 5 o 6 casas era un lugar de molienda, como, ¿no? Una cocina. Claro, algo parecido a eso, ¿no? Los jesuitas estuvieron acá también. Claro, los jesuitas vinieron acá, estuvieron, no lograron evangelizar porque eran muy pocos para cubrir una extensión bastante grande, una región bastante grande, entonces no pudieron evangelizar, digamos, a los pueblos de esta región. Pero ¿no? Se quedaron acá. Sí. Son de alguna manera los que documentaron, los que a través de sus crónicas por ahí hoy podemos determinar o decir algunas cuestiones, como por ejemplo los techos de la casa, o esto de que estén hacia abajo, semisubterráneo, porque eso es una de las características de estas viviendas, es de que construían de manera semisubterránea, esto por una cuestión climática, ¿no? Vientos, fríos, entonces por esa razón construían de esa manera. Y todo esto que se ve acá fue reconstruido. Esto fue reconstruido, y un error de la universidad es no haber demarcado qué tanto hay acá de original y qué tanto de reconstrucción, ¿no? Pero me animaría a decirles que bases, cimientos, eso estaban en la época, es algo que hicieron los Quilmes, digamos, ¿no? Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí, bastante. De hecho, en un ratito vamos a ir y vamos a poder comparar cómo se encontró este lugar y cómo quedó con la reconstrucción, ¿no? Decíamos que las viviendas van a estar hacia abajo, semisubterráneas. Estos espacios vacíos tampoco existían en el tiempo de los Quilmes porque estaba todo lleno de casas, lleno de viviendas.
Por ahí algunos jesuitas decían que las viviendas de los Quilmes se asemejaban a verdaderos nidos de abeja, porque están todas muy juntas, muy apiñadas, pegadas unas con otras. Entonces muchas veces las paredes servían de caminos, de senderos, de veredas, al estar tan juntas, tan apiñadas, ¿no? No había una plaza. No se ha encontrado en este sector, pero seguramente sí lo debería haber, un lugar, digamos, público, pero en esta parte reconstruida no se ha encontrado, tampoco se ha encontrado un gran centro ceremonial, por lo que se cree que estaría o en la parte que no se reconstruyó, o cerca de los campos de cultivo, o cerca del cementerio, porque el culto a los muertos fue bastante importante para estos pueblos, ¿no? Hay mucho a descubrir entonces. Hay bastante. Lo que pasó acá, algo grave, es que se saqueó, se robó, digamos, se guaqueó, como decimos. Guaqueros, ¿no? Guaqueros, tal cual. Entonces se perdió mucha información, muchos datos. En la reconstrucción misma también del lugar, esto por testimonio de hoy personas mayores, abuelos, que son los que trabajaron como mano de obra en el lugar, que les dieron un pico, una pala, y empezaron a levantar paredes. Entonces muchas veces rompieron objetos que estaban dentro de estos recintos, porque bueno, no hubo un trabajo verdaderamente arqueológico, ¿no? Se estima, se cree que el motivo de la reconstrucción de este lugar o de este sector, de esta parte, fue Mundial del 78, ¿no? Entonces la provincia como que tenía que mostrar algo al mundo y se inclinó por lo arqueológico. Lo mismo pasó con Menires en Tafí del Valle, ¿no? Que también son esos top 10 de piedras que estaban diseminados en diferentes puntos del Valle de Tafí, que bueno, los sacaron y los pusieron en un solo lugar sin dejar un registro de dónde los sacaban, la posición que estaban y esas cosas, ¿no? Entonces se perdió la información. Se perdió toda esa información, ¿no? Bueno, y también eso, o sea, a ver, no hay que culpar solamente a los que vinieron de afuera, sino también gente del lugar, de la comunidad, que muchas veces, no estoy hablando de la reconstrucción, sino tiempo atrás, que ellos también, quizás sin tener conocimiento o por la necesidad, fueron cómplices al vender, digamos, esos restos arqueológicos, ¿no? Como en todo. Sí, como en todos lugares. Sí. Bueno, acá una vivienda, por ejemplo, es bastante sencilla, es una construcción rectangular, grande, y siempre va a tener anexado otra construcción más chica, más pequeña, que sería el granero, el silo, que en este caso, bueno, está medio a concluir, la vamos a ver un poco más adelante, pero eso se va a repetir hacia arriba, o sea, una construcción grande donde podían estar 2, 3, 4 familias, ¿sí? Una especie de clanes familiares. La altura de estas construcciones oscilaba entre 1,80 m, 2 m, y como decíamos, esto de estar hacia abajo por el viento, ¿no? Ya no estamos en temporada de viento, pero los meses de julio, agosto, septiembre, el viento es bastante fuerte, digamos, acá, ¿no? Los techos, madera de cardón, que es lo que abunda, ¿sí? Ahí tenemos una planta que se secó y se puede ver la madera, una especie de machimbre de cielo raso, pero siempre en forma de galería, a los costados de las paredes, quedando patios por donde llegaba ventilación, aireación. Vemos que no hay ventanas acá, el fuego estaba dentro de la casa, entonces era necesario ventilar, airear en los espacios. Exacto. ¿Y aquel buraco allí? Eso es los arqueólogos llamaron cista, es una tumba en donde se han encontrado restos ahí, lo cual, si bien está dentro de una casa, no indicaría que esos restos que se encontraron ahí hayan sido gente de origen Quilmes o Quilmes que vivieron en su momento en este lugar, por la sencilla razón de que estaría por arriba a nivel de piso de esa casa, ¿no? Yo hablaba de 1,82 m y esto es nivel de techo, entonces hay que ir hacia abajo. Se ve en aquel sector que casi está con la altura correspondiente, entonces acá arriba le falta sacar un poco de tierra, ¿no? Bueno, y les decía, esto, ven ustedes que se ve vestigios de una construcción rectangular, ¿sí? Es bastante grande, no sé si pueden observar, y acá también hay vestigios de otra construcción.
O sea, la vivienda en sí y el granero, el silo. Es más o menos cómo se encontró este lugar, sobre todo acá en la parte baja, y cómo quedó con la reconstrucción. Vemos ese tramito de pared, habría sido una pirca que hicieron los quilmes que vivieron en este lugar, ¿no? La pared está conformada por una pirca doble, o sea, llamamos pirca a las piedras puestas una sobre de otra, sin argamasa, sin pegamento, y la tierra en el medio hace las veces de aislante, digamos, para que no sea frío o caliente según la época del año, ¿no? Y como les decía, esto se repite siempre la construcción rectangular y el granero, el silo, que puede ser circular, cuadrado, rectangular, pero siempre va a ser más pequeño que la construcción principal, ¿no? ¿Cuántas habitaciones hay? No había, o se estima que no había habitaciones, sino era un espacio en común, ¿no? ¿Cómo es? Claro, como eso, con el fuego en un lugar de la casa y después un espacio en común, que seguramente en épocas de invierno cubrían con pieles, con mantas que ellos mismos confeccionaban para evitar que entre el frío, y en el verano, bueno, sacaban eso para airear, para que sea más fresco ese recinto, ¿no? Así es. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Cada tanto los lugares de molienda, cada 5 o 6 casas, los lugares de molienda. ¿Y se estima cuántas de esas habitaciones grandes acá? ¿Cuántas? ¿Cuántas se estima que hay? De estas habitaciones son muchas, digamos. Muchas. Sí. Tengo entendido, si no me equivoco, que la Universidad de Catamarca en algún momento hizo una especie de relevamiento de la parte de viviendas, y que de hecho esos arqueólogos que trabajaron, sostenían que los quilmes incluso podrían haber sido más de la cantidad que sabemos hasta hoy, ¿no? Porque dicen que por la cantidad de viviendas y que eran comunitarias y que las familias eran bastante numerosas, ¿no? Entonces, Puede ser más de 6.000. más de 6.000, ¿no? Y nos hablan un poco más. Pero bueno, lo cierto es que fue uno de los pueblos más grandes, por eso es que hoy se habla de uno de los mayores asentamientos en lo que es hoy el territorio argentino, digamos, ¿no? De toda Argentina. Sí, se habla de un asentamiento. Eso es lo más bastante importante. Sí. ¿Hay un pucará? Esto, claro, el pucará, o sea, quizás fueron al centro de interpretación, seguro, Sí. Y vieron que hablaban de Ciudad de la Paz, Ciudad de la Guerra, no sé si vieron en algún lado. Por ahí, bueno, esa denominación es más bien de los jesuitas, donde Ciudad de la Paz son de la ladera hacia la parte baja, que es donde vivían cotidianamente, y en épocas de conflictos, de alguna emergencia, se iban al Pucará, que todas las construcciones que tenemos en este cerro, que hoy conocemos como Cerro Alto del Rey, pero que si preguntamos a la gente del lugar, sobre todo a las personas mayores, ancianas, denominan el Fuerte Viejo, ¿no? Por ser el lugar donde vivieron los quilmes, y que bueno, después de esa derrota que sufren con los españoles, ese desarraigo posterior, los que quedaron, los que huyeron, se fueron hacia las montañas. Y eso para principios de 1700 habrían dado origen al actual pueblo de Quilmes, que está acá cerquita. No hablamos de los campos de cultivo, por ejemplo, porque acá no, en este sector no vamos a encontrar. Si a partir de unos 3-4 kilómetros ya comienzan esos campos de cultivo que van a estar más cerca de las vertientes, Con ¿no? plataformas. Claro, sí. Que no fueron hechas con los incas, sino antes, pero sí mejoradas cuando llegaron los incas, ¿no? También, por ejemplo, algunas variedades de maíz trajeron los incas, ni qué hablar de las papas y eso, o sea, mejoraron también el sistema de cultivos y eso, ¿no? Fueron bastante estrategas a la hora de dominar a estos pueblos, ¿no? Creo que ahí residió la diferencia entre la invasión inca y la invasión española. Las dos fueron invasiones, pero hay una diferencia entre una y
y otra. Los incas fueron más inteligentes a la hora de sacar provecho de estos pueblos, ¿no? Les enseñaron o mejoraron su sistema de cultivo, de irrigación, más allá de que estos pueblos, los diaguitas, eran pueblos bastante avanzados en lo que respecta a la agricultura, pero bueno, los incas eran mucho más todavía. Se habla de que estos pueblos pasan a pagar un tributo a los incas, ya sea trabajando en las minas, que se apoderaron los incas también de los pueblos que fueron conquistando. Estaban, qué sé yo, una determinada cantidad de personas de este pueblo, una vez al año, durante una determinada cantidad de días, trabajaban en las minas y luego volvían. Cosa que el español también, eso conocemos como mita, el español lo que buscaba era lo mismo, pero con la diferencia que no volvían nunca más a su lugar de origen, ¿no? Y quizás fue esa una de las tantas razones por las cuales estos pueblos resistieron o se resistían a ser esclavizados, ¿no? Porque sabían que nunca más volvían a ver a su familia, a su gente, volvían a su pueblo, ¿no? Entonces por eso es que se defendieron también de eso, ¿no? Una de las tantas razones de esa resistencia que ofrecen los Quilmes y todos los pueblos de la zona, ¿no? Por ahí hablamos de Quilmes, pero en realidad es todos los pueblos de la región, ¿no? Pueblos que más o menos se establecieron en esta región a mediados del siglo IX y que por 800 años permanecieron en la zona, ¿no? Y que bueno, fueron de a poco vencidos por los españoles, siendo uno de los últimos pueblos en ser derrotado y bueno, como castigo llevados caminando como esclavos a lo que sería Quilmes en Buenos Aires, ¿no? Algunas crónicas hablan de 2000, otros hablan un poco más, de 2800 Quilmes que son llevados caminando, pero que llegaron muy pocos, y de los pocos que llegaron no todos pudieron adaptarse. Un hábitat, un clima totalmente diferente al que tenían acá, entonces van a ser mucho menos los que llegan, los que se adaptan en realidad a ese lugar, ¿no? Entonces muy poquito. La gran pregunta por ahí es por qué se los llevaron, con qué intenciones. Alonso de Mercado y Villacorta, que era el gobernador de ese momento, es quien ordena ese traslado, y muchos sostienen de que el argumento que emplea este gobernador es que se los llevaba a trabajar como mano de obra a lo que sería el puerto de Buenos Aires. Un poco creíble por ahí, porque no se preocupó mucho porque esa mano de obra llegue, digamos, al lugar, sino quizás fue una manera más discreta de matarlos, de aniquilarlos. Castigo. Por esa resistencia que ofrecieron, ¿no? Que duró mucho tiempo, y no era lo mismo que ponerlos en un paredón y fusilarlos, que decir, bueno, murieron durante ese trayecto, ese viaje que hicieron, ¿no? O sea, fue una manera de castigarlos, enviándolos al exilio, y sabían que bueno, iban a llegar muy pocos. Después es bastante incierto saber qué pasó, cuál fue el final de esos pocos Quilmes que se adaptaron. Algunos dicen que hicieron un pacto de no procrear, de no dejar descendencia, sobre todo las mujeres, y que entonces al cumplir su ciclo de vida no habría más Quilmes en ese lugar. Hay quienes sostienen que si bien ese pacto existió, no se lo pudo cumplir, y que con el tiempo esos descendientes de Quilmes fueron escondiendo su identidad, sus orígenes, y entonces se pierde el rastro de los Quilmes allá en lo que es hoy Buenos Aires, ¿no? Y como les decía, en cuanto al lugar, se fueron a las montañas. También en realidad todos los que huían de los españoles se iban lo más lejos posible, y cuando medianamente fue mejorando la situación, volvieron y hoy, por ejemplo, acá cerquita, 4 kilómetros, está el actual pueblo de Quilmes, ¿no? Quienes habitamos acá tenemos descendencia de pueblos originarios, eso con total seguridad. Somos descendientes de pueblos diaguitas, pero bueno, habría que determinar también cuántos, por ejemplo, de los que vivimos en Quilmes, tenemos mayor o menor grado
que nuestros ascendientes estuvieron en este lugar, ¿no? ¿Usted vive ahí? Vivo en el actual pueblo de Quilmes, sí. ¿Y eres descendiente? Seguro, eso con total seguridad. Mantenemos costumbre, modo de vida de estos pueblos, obviamente insertos en esta sociedad actual, moderna, digamos. Entonces, pero nunca dejamos de, nunca perdimos, digamos, nuestra cultura de alguna manera, ¿no? En mayor o menor grado, pero la seguimos manteniendo, y a veces es una lucha constante, sobre todo ahora que en esto de la globalización, digamos, poder mantener, ¿no? Entonces, sobre todo los niños, ¿sí? Cuesta, pero está siempre eso de querer mantener, y es una forma de vida. La lengua se perdió. La lengua se perdió, sí. Más allá, como les decía, por ahí se busca, se intenta rescatarla, pero se perdió, no. Lo que pasa es que es alguna de las imposiciones del Inca, ¿no? Del Inca. Sí. Había que hablar quechua. Había que hablar quechua. Entonces, cuando los españoles llegan, todos los pueblos conquistados por los incas, todos hablaban el quechua. Entonces, era mejor para el español que todos siguieran hablando el quechua, mientras ellos, obviamente, trataban de imponer su propia lengua, ¿no? Entonces, que los idiomas locales, si se puede llamar así, muchos fueron perdiendo, y otros permanecen, digamos, lograron permanecer a pesar del tiempo, ¿no? Entonces, los aymaras, collas, que también fueron invadidos por los incas, mantienen, digamos, su idioma, ¿no? Sí. Y otros, bueno, lamentablemente lo perdieron. Así es. Bueno, si quieren, avanzamos un poco. Bueno, y hablábamos del pucará, que son las construcciones ahí en la ladera, bastante visibles. Podemos definir dos puestos de vigilancia, uno del lado norte, del lado sur, desde donde tenían un control casi absoluto de todo el valle. Entonces podían ver quiénes venían, hasta con qué intenciones, ¿no? Que la construcción. Sí, y después, claro, ahí, pero después en todo el cerro está lleno de construcciones. Si eran 6.000 acá, o más o menos, ese lugar tenía que estar acondicionado para albergar esa misma cantidad de personas en algún momento cuando había algún tipo de emergencia, o cuando alguien los atacaba y ellos no podían defenderse. Só iban ahí cuando había problemas. Claro, solamente cuando había problemas. Aunque algunos sostienen de que el cacique, el jefe, el líder máximo de la comunidad, habría residido, o era el único, junto a su familia, su entorno, que habría residido en ese pucará, ¿no? A ver, si nosotros recorriéramos toda la parte baja y la parte sur, vamos a encontrar restos de construcciones que no eran viviendas, sino eran muros que protegían toda la parte de vivienda. Eso indica de que estos pueblos no solamente se defendieron de los españoles, sino que esos muros son bastante antiguos y eran como defensa, o para evitar que pueblos nómades o seminómades de la zona selvática vinieran a atacarlos, a llevarse lo que estos pueblos producían. Quizás cuando no había buena recolección, buena caza, aquellos pueblos venían acá a intentar llevarse lo que estos pueblos producían, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esos muros solo se reconstruyó uno, que es cuando ustedes estén saliendo a donde les cobraron el ticket, tanto a la derecha como a la izquierda van a ver todavía restos de esos muros que lo reconstruyó la universidad, salvo las bases, los cimientos, lo demás lo reconstruyó, digamos, y son piedras mucho más grandes que estas, no tan pequeñas como la que vemos acá, ¿no? Y esas construcciones entonces iban hasta donde compramos el ingreso. Claro, eso hasta el pie de aquel cerro, a aquella montañita, lo mismo de aquel lado hasta el pie de aquella montaña. De aquel lado se ven hoy también vestigios de construcciones desde los miradores, y es en donde estaba la represa.
Ahí tenían la represa más próxima que tenemos a este lugar, que habría sido para consumo, digamos, el agua que almacenaban ahí era para el consumo de la población que estaba en este lugar, ¿no? De acá estamos como a 1 kilómetro de distancia. Habrán visto algunos cántaros, algunas vasijas en la sala de arqueología. Bueno, esas vasijas eran utilizadas para transportar el agua hacia este lugar. No habían canales. No se han encontrado, digamos, ¿no? Como digo, solo se reconstruyó esta parte y muchos de los datos que hay es la gente que trabajó en el lugar y algún que otro informe de ese equipo técnico que trabajó, pero que, bueno, son bastante pobres, podemos decir, ¿no? Hubo muy pocos trabajos arqueológicos, antropológicos, muy poquitos, y lo que se intenta es, con esos pocos trabajos que hicieron, con crónica de los jesuitas, con los relatos que hay de personas mayores, ancianas, acercarse lo más que se pueda a la realidad, ¿no? Creo que eso es el gran problema que tenemos, a diferencia, qué sé yo, de otras culturas, ¿no? Es el haberse destruido casi toda la información. Es muy poquito lo que queda y bueno, a partir de ahí se intenta reconstruir, ¿no? Pero también por ahí a veces hoy en día quizás el poco interés también hay poco interés. Sí, porque esto, desde que yo me acuerdo, por ejemplo, hoy depende del Instituto de Arqueología de la provincia de Tucumán y nunca vi gente trabajando o interesada en el lugar, ¿no? Entonces, por plata, tal vez. Seguro, siempre por ahí quizás los recursos, ¿no? Son lo que está faltando, o vaya a saber, o voluntad también a veces, ¿no? A veces no solamente los recursos, sino muchas veces falta la voluntad, digamos, de querer trabajar, ¿no? Así es. Bueno, y acá vemos, ¿no? La vivienda y el granero del silo, en este caso, Grandes. es circular. De hecho ahí se ve todavía restos de cerámica, ¿sí? Porque bueno, se destruyó, o a veces, como no se excavó, hay topos que hacen sus galerías y a veces originales. Salen. Sí, tal cual. Todo lo que vemos acá es hasta se puede encontrar pedacitos de obsidiana por ahí, que es la piedra volcánica con la cual elaboraban puntas de flecha, puntas de lanza, elementos cortantes. Y eso, esa piedra, digamos, acá no hay volcanes, entonces se debían trasladar hasta donde estaban esos volcanes para traer esas piedras. Pero donde hay Chile. O la misma, acá en la Puna Argentina todavía están algunos volcanes, lo que es hoy la provincia de Catamarca, Antofagasta de la Sierra, por ejemplo, un departamento de la provincia de Catamarca, que ya encontramos algunos volcanes, ¿no? Pero bueno, donde había volcanes o donde había salinas, había pueblos también, entonces tenían que comerciar de alguna manera. Seguramente llevaban lo que ellos producían o lo que recolectaban, algarroba, maíz, papas o lo que fuera, entonces para intercambiar, ¿no? Ya sea con sal o con la obsidiana, para poder sacar la obsidiana, ¿no? Los ríos tenemos acá cerca, bueno, ahora no se lo distingue mucho. Cuando ustedes vinieron hay un río que hizo destrozo. Ese río junta el agua de varias vertientes,
pero que ahora está por el actual Quilmes, ¿no? Entonces por ahí cuando llueve mucho o hay algún alud, que es muy común, digamos, acá en la zona, en la región, por ahí desvían y se vienen hacia este lugar. Pero bueno, si uno va a esa represa, todavía quedan tramos o restos de canales que hicieron estos pueblos, ¿no? Seguramente esos canales lo hicieron ya bajo la presencia incaica, digamos, porque es muy propio de los incas esto de construir canales para mejorar el tema del agua, digamos, ¿no? Para que pudiese llegar en un volumen más importante, sí. Y después los campos de cultivo también, de acuerdo al espacio cultivable, ellos construían esos reservorios, esas pequeñas estanques, represas, digamos, ¿no? Va a depender del espacio a cultivar. Es un terreno bastante, en cuanto a lo geográfico, con mucho relieve, entonces van a ir construyendo esas represas de acuerdo al espacio cultivable, ¿no? Por ahí muchos dicen, bueno, vinieron ustedes en esta época, que está verde, amarillo porque están floreciendo las breas, pero en los meses, en el otoño, en el invierno, de este verde se pasa a casi un negro, podemos decir, porque bueno, no tenemos lluvias. Las lluvias son fines de diciembre, enero, febrero, con suerte algunas lluvias en marzo, con suerte algunas lluvias en fines de noviembre, pero es muy cortito el régimen de lluvia, no superamos los 300 milímetros anuales, ¿no? Entonces, razón por la cual, digamos, la flora, digamos, pasa a tener ese color que parece que es un desierto, podemos decir, ¿no? Entonces la represa era muy importante. Pero también en el tiempo de estos pueblos, por ejemplo, hablamos de una variación climática muy importante del tiempo de estos pueblos hacia esta parte, ¿no? Algunos jesuitas hablan de un valle fértil, de un clima húmedo, de grandes nevados, ¿sí? Había más agua. Claro. Incluso los nevados estuvieron algunos picos hasta hace unos 20, 25 años atrás, por ahí todavía el nevado de la Conquija, cosa que es aquel cordón montañoso, si lo miramos no vemos nada de nieve, pero hace unos 20, 25 años atrás todavía tenía. Bueno, aquel cordón montañoso que tenemos enfrente es más alto que el que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Que las sierras de Cajón o Quilmes. Hay picos más altos allá, pero acá también había nevados y al haber nevados había deshielo, por lo tanto el volumen de agua era más importante que el que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, hubo una variación climática importante. Este río allí abajo. Y ese río, hoy conocido como el río Santa María, también hablamos del río Yocavil. Probablemente tenía agua todo el año. Hoy es un río que solamente va a llevar agua enero, febrero, digamos, ¿no? Hay a veces que lleva en forma continua en esos 2 meses y hay veces que nada, es muy poquito. Hay veces que lleva mucho, se ve el lecho del río es bastante grande, sí. Entonces hay años que lleva bastante agua y hay años que lleva muy poquito, que son 3-4 días y después no tiene más y pasa un 15-20 días y vuelve a tener agua, ¿no? Sí. Pero ese río, por ejemplo, este pueblo no lo utilizaba. Siempre utilizaba agua que tenía de vertientes, de hielos, o cuando llovía en la montaña, bueno, obviamente venía este agua, ¿no? Y en la parte baja, en lo que vemos, toda esa parte verde, serían los bosques, bosques hoy muy diezmados, lamentablemente, bosques de algarrobo, de chañar, de talas, donde recolectaban, digamos, los frutos que les daba el bosque, ¿no? Y madera también. Y madera y una fauna también importante, una fauna menor, podemos decir, porque camélidos, como ya más alpacas que llegaron a domesticar, las tenían en la parte alta porque es una vegetación alta y en algunos casos hasta con espina, y ellos en cuanto a las llamas, las alpacas, si bien eran usados también como animales de carga, un animal que no carga más de 15 kilos,
pero que bueno, una caravana de 100, 150 llamas es como que ya era importante. Pero aparte de eso, lo usaban por la lana, ¿no? Por la fibra. Entonces, si lo tenían en la parte baja, esa fibra no era muy buena, y cuando estaban ya grandes, animales grandes, los sacrificaban por el tema de la carne, y después cazaban guanacos, vicuñas, seguramente hacían los chacus también, que es acorralar ya sea vicuñas sobre todo en un lugar, esquilarlas y volverlas a soltar, ¿no? Entonces tenían una dieta bastante equilibrada, digamos, ¿no? Variada. Muy variada, sí. Nada del mar acá. Nada del mar, no se han encontrado, digamos, cosas del mar, ¿sí? Estamos muy lejos, ¿no? Estamos bastante lejos del Pacífico, que sería lo más cerca, pero estamos bien lejos. Sí. Y eso, el fruto, ven que se llama pasacana, los frutos del cardón, que también lo recolectaban y que también lo consumían, digamos, ¿no? ¿Es dulce? Ese más o menos, no es tan dulce. No sé si ustedes probaron la tuna o el higo de tuna, se conoce, es como un kiwi, pero que eso es muy rico, digamos, ¿no? ¿Aquel es grande? ¿Es una fruta? No, son todos los pequeños. Los pequeños. Sí. Eso hoy los pájaros o a veces las llamas, cuando están abajo, las comen. Sí. Se llama pasacana el nombre de ese fruto. Bueno, tenemos las llamas ahí, que esas son del lugar y están solo para exhibición. Acá. Viven acá, sí. Y verán que es un animal de fácil domesticación, digamos, ¿no? O sea, son tranquilas, sí. Ya están domesticadas mucho tiempo. Sí, y hay otras que... ¿Hay algunas salvajes? No, pero como que cada una tiene su carácter a veces, ¿no? Algunas son un poco más tranquilas, otras algunas que les gustan que sí las toquen, otras no, entonces como que por ahí alguna que escupe. Bueno, y acá no hemos caminado nada, verán ustedes que hay una vista bastante linda, bastante interesante de gran parte del valle, ¿no? Y sobre todo se puede ver la gran cantidad de cardones que hay en el valle. De hecho, acá en el noroeste argentino, cuando encontramos así esta cantidad de cardones, al 100% que hay un sitio arqueológico, ¿no? ¿Eso es plantado ahí? Sí, más que nada es porque bueno, ellos recolectaban algarroba, por eso encontramos estos árboles, chañar, que son aquellas que están cerca de las rocas grandotas. Esos árboles no son los mismos que estos, eso dan un fruto redondito, seco. ¿Es cultivado? Sí. ¿Qué hace con eso? ¿Hay agua? Con el fruto se machaca y se obtiene harina, como decíamos en un principio. Entonces ellos recolectaban y ponían en sus graneros. Por eso es que después empezaron a crecer. Bueno, son plantas que se van reproduciendo. Entonces una algarroba cae, sale otro algarrobo, se seca o se muere el más viejo. De todas maneras, los cardones son plantas bastante longevas, pueden vivir muchos años. Algunos hablan de 200, 250, 300 años. Es muy lento el crecimiento también, pero bueno, acá al ser una zona de mucho viento, también las plantas muy viejas se vienen abajo, ¿no? Se caen y aparecen plantas nuevas. En esta parte que se reconstruyó, ven que hay pocos cardones, por
es una planta medio peligrosa, con el viento se puede venir abajo, puede causar algún accidente. Son muy poquitos los cordones que vamos a encontrar acá. Bueno, no sé, alguna pregunta más. Hacia arriba es más o menos lo mismo. La Pucará es de aquí a arriba. Claro, el Pucará es el camino por la base y se va hasta aquellos lugares, todo en la montaña, ¿no? Se han restringido algunos accesos por una cuestión de que, bueno, ¿Dónde está lo que se encontró? lo que se encontró en la sala de arqueología, Acá. sí, en la sala 4, todo lo que no está pintado, decorado, es más que nada tenía un carácter de uso cotidiano, que podían ser para guardar alimentos, para cocinar, para poner agua o para cargar el agua. Habrán visto que hay una especie de jarrones que tienen unas asas, entonces se cree que son con algunas cuerdas, ponían en la espalda como una mochila y para llevar el agua arriba, ¿no? Y el cántaro lo ponían en la cabeza y podían trasladar acá en la parte más llana, digamos, ¿no? No metales. No metales, se han encontrado algunos trabajos en metal, brazaletes, hachas ceremoniales, digamos algunos pectorales, pero muy poco porque las minas más próximas, que eso ya deben estar a más de 80 kilómetros de acá, ya sea más al sur sobre todo, o más al norte, mucho más todavía. Entonces trabajaron metal, pero no fueron, me refiero a esta región, porque no todos los diaguitas, podemos decir, no trabajaron en metal, sino algunos diaguitas sí lo hicieron bastante bien. Va a depender del lugar, de la región, pero sí se han encontrado. Entonces, ¿por qué los españoles se quedaron 130 años Acá. intentando conquistar? Sí, porque no había minas, los lugares para cultivo no son grandes. Este lugar, una vez que los españoles lo sacaron, esto quedó abandonado, nunca nadie vino a vivir en este lugar, ningún español incluso. Entonces eso, porque esa insistencia de querer vencer, derrotarlos, ¿no? Y hablamos de las minas, de lugares o de extensiones para la agricultura más amplio que los que tenían estos pueblos y que estaban o más al sur o más al norte. Entonces lo que el español buscaba acá era más que nada mano de obra, lo que hablábamos en un principio, para llevarlo o a las minas o a las encomiendas, como termina pasando también después, porque muchos de estos pueblos, una vez que los sacaron, los desarraigan, los que quedaron, muchos fueron a parar a esos lugares, al trabajo esclavo en la agricultura o en la mita, ¿no? Entonces estos pueblos se resisten un poco a eso, ¿no? A ser llevados como mano de obra, a ser esclavizados, ¿no? Exactamente. Por eso es la resistencia y duró bastante tiempo. Y lo hicieron bastante bien, podemos decir, confederándose, organizándose. Después el español, sobre todo Alonso de Mercado y Villacorta, fue encontrando la manera de poder vencerlos, derrotarlos, porque los hizo pelear entre ellos, dividirlos. Supongamos que ustedes son dos pueblos confederados para defenderse. Entonces capturó mujeres, niños de este pueblo y obliga a este pueblo que, o mejor dicho, obliga a este pueblo que para recuperar a su gente, a su familia, vaya y traiga gente del otro pueblo. Entonces, obviamente que desesperado por rescatar a su familia, a su gente, buscaron gente del otro pueblo, pero después se terminan peleándose entre ellos, ¿no? Los fue dividiendo y de esa manera... Dividir para conquistar. Para conquistar, tal cual. Fue una forma de poder derrotarlos, ¿no? Porque si no... ¿Cómo hacen con nosotros hasta hoy? ¿Cómo? ¿Con los otros pueblos? Con nosotros, sí. ¿Cómo hacen hoy? Sí, seguro. Sí, tal cual. Cuando los vencieron a los Quilmes también estaban atrincherados en su Pucará y estaban resistiendo de lo más bien, pero el español logra alianzas, podemos decir, más que nada logra presionar a otros pueblos para que les diera información acerca de dónde recolectaban, a dónde iban a buscar el agua. Entonces, con esa información hacen un bloqueo
y ahí sí los Quilmes se les terminó todas sus provisiones y tuvieron que rendirse. Martín Iquino Iquisi, que era el cacique de ese momento, es el que pacta esa rendición y bueno, junto a 2.000, 2.800 Quilmes es trasladado a la reducción de la Santa Cruz de los indios Quilmes, como se llamó, a donde fueron a parar. Que bueno, por ahí si vemos de todo lo que les pasaba a estos pueblos, era lo más bueno de todo lo malo, ir a una reducción porque había alguna orden religiosa más que nada, y el trato era un poco mejor que ir a una encomienda, a una mita, digamos, ¿no? Entonces, por ahí quizás sabiendo esto o no, este cacique acepta, digamos, ese traslado bastante lejano, ¿no? O quizás no tenía ni idea a dónde se lo estaban llevando, a la distancia que tenía que caminar junto a su gente. Llevó un año. Claro, sí. Así es. Decifrando Fawcett.